Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio, un comentario de la Parashá de esta semana, llamada Aharei Mot Kedoshim, es decir, significa después de la muerte y santos. Santos seréis, dice, porque yo, el Señor vuestro Elohim, soy santo, dice la Torá. Esta doble porción, ¿cierto? Tiene bastantes puntos, ¿cierto? Que ha tocado, ya que se nos alarga, ¿cierto? Es una doble porción. Es una porción muy eh, importante dentro de las parashot, ¿cierto? Se habla sobre el gran día del Yom Kippur, es el gran día, así se llama, el día, el gran día, el día Yom Kippur. Se define, ¿cierto? Así lo que deben hacer los Kohanim, los sacerdotes, para cumplir con Yom Kippur, el día de la expiación. Sobre todo se describe, ¿cierto? El sacrificio expiatorio, del chivo expiatorio. Además, ¿cierto? Moshe sigue instruyéndole sobre leyes de ese día, acerca del ayuno que debe realizarse, o bueno, el humillar el alma, cómo presentarse durante ese día y también cómo realizar el proceso de la expiación. Además, se les advierte fuertemente a los hijos de Israel que no deben realizar sacrificios fuera del santuario y tampoco deben comer o beber, mejor dicho, sangre. Estrictamente prohibido. Luego a continuación, ¿cierto? Moshe continúa hablando acerca de las prácticas de las naciones a donde ellos iban a llegar y las prácticas prohibidas que ellos iban a tener para que pudiesen ser un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo santo. Así también se habla sobre varios tipos de delitos sexuales que podrían llevar, ¿cierto?, un castigo y que el pueblo de Israel no debía seguir. Hay un antiguo dicho, y que bueno, es común entre los padres, yo me imagino en muchos lugares del mundo, y es enseñarle a los hijos diciendo, en el fondo, que no deben seguir el comportamiento de sus semejantes, no deben verse tentados para seguir y caer en los mismos errores que otros niños o otros amigos, ¿cierto? Y siempre se les dice, bueno, ¿y si tus amigos saltaran del puente? ¿Y si tus amigos saltaran de un edificio, tú también te tirarías? Yo creo que a todos nos dijeron algo parecido alguna vez en la vida. Y si todos hicieran eso, tú también lo vas a hacer. No, pero es que mis amigos van a ir acá, van a hacer esto, quieren hacer acá. Ya, y si tus amigos hacen esto, tú también lo vas a hacer. Como una advertencia típica, ¿no? De los padres a los hijos. Esta para allá puede verse de manera similar. El Eterno, el Padre, ¿cierto?, de Israel está tratando de hacer que sus hijos, los israelitas, una vez que entran en la tierra prometida y vean todo lo que hacen los Kenanim, los cananeos, ¿cierto?, y vean todas sus prácticas, y vean en el fondo cómo viven, cómo se comportan, con quién, ¿cierto?, están, con quién habitan, cómo se relacionan unos con otros, etcétera, advirtiéndoles. Bueno, y si ellos hicieran estas cosas, ¿significa que tú también lo puedes hacer porque estás en la misma tierra? La respuesta es no. Y si todos, pero es que todos hacen esto, no. ¿Cierto? Hay una advertencia de la Torá que dice no seguirás, ¿cierto?, a las masas. No seguirás la opinión de muchos. No seguirás a la mayoría cuando esté en un error. Tan sencillo como eso. Si todos dicen A y tú sabes que A está mal, no puedes decir A. No puedes verte involucrado en esto. Esto eh, nos permite, ¿cierto?, alejarnos de ciertas personas o amistades, o a los mismos niños se les dice esto, porque a veces los padres no están conformes con que sus hijos sean amigos de X persona, ¿cierto? A veces hay un recelo ahí. Pero bueno, en el tiempo, porque al inicio los niños, ¿cierto?, no, quizás no tienen tanto donde elegir, son los niños con los que comparten, con los que disfrutan, con los que están en el día a día. Son sus amigos, o sea,
sí o sí serán sus amigos. Probablemente más adelante sí o sí conservaremos esa amistad, pero cuando pasa el tiempo y nos hacemos más responsables, elegimos, ¿cierto?, con quién estar. Decidimos quiénes son realmente nuestros amigos y quiénes no. Quiénes nos hacen bien y quiénes no. Con quién me puedo acercar y de quién me debo alejar. Bueno, esto es algo que los padres tratan de enseñar a los hijos que a veces, dentro de toda su inocencia, no se percatan. Y el Eterno trata, ¿cierto?, a su pueblo de alejarlo de estas malas prácticas, alejarlo de ciertas actitudes y también de hechos que producirían con el tiempo, ¿cierto?, que se alejaran de Dios. Porque aquellas prácticas, ¿cierto?, los llevarían solo por un camino diferente al que Él les estaba proponiendo. Así que se nos habla de esto. También, ¿cierto?, a todos estos pasajes de la Torá, se nos habla de la Parashat Kedoshim, donde es el día, ¿cierto?, donde, perdón, dentro de estas Parashat está la fiesta, o el día, ¿cierto?, del Hayom Kippurim, que sería el día de las expiaciones, como dice la Torá, y es el día donde en el fondo la moral del pueblo y sus prácticas, sus actitudes y la moral que les plantea Dios se ven enfrentados. O sea, adicionalmente a decirles a los hijos de Israel, el padre, ¿cierto?, o a sus hijos, harán esto otro, no harán esto, y si todos hacen eso, ¿tú harías también eso? No, no tienes que hacerlo. Hay un día en particular donde los hijos, ¿cierto?, se enfrentan a la moral de Dios. Los hijos deben enfrentar en algún momento la moral de sus padres. Deben ponerse ahí y ver si realmente están cumpliendo las expectativas o no, ¿cierto?, del Padre. Yom Kippur, Yom Kippurim, el día de la expiación. Tenemos que descubrir nuestras faltas, descubrir en lo que hemos fallado y faltado, y ser sinceros delante de Hashem. ¿Hice lo que realmente me dijo? ¿Seguí sus preceptos o no? Y cuando no seguí sus preceptos, ¿realmente me fue bien o no? ¿Es correcto lo que estoy haciendo hasta el día de hoy o no? Cuando me advirtieron, o el padre me advirtió, o mis padres me advirtieron esto y esto otro, hice caso, porque camino me fui, es un día donde tenemos que enfrentar, ¿cierto?, nuestra moral, nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. No podíamos ser indiferentes ante esto. Porque a veces, ¿cierto?, los hijos hacen sencillamente lo contrario a lo que les dicen. Porque sencillamente dentro del corazón de cada quien, ¿cierto?, hay un toque de rebeldía. Una rebeldía. Y a veces solo porque le dijeron no hagas esto, lo quiere hacer. Bueno, llega un momento donde tiene que enfrentarse. O sea, eso que hice y esa decisión que tomé realmente fue porque me hacía bien. ¿No es que acaso mis padres realmente querían mi bien? Y fui yo el que decidió hacerlo diferente. Pero no por mi propio bien, sino sencillamente por rebeldía. Debe poner atención, por lo tanto, a la persona en el propósito de sus actos. Si realmente fueron afortunados o desafortunados, ¿cierto?, en sus decisiones. Eso nos plantea para Sheta Haraimot, con las advertencias que nos realiza, con el hecho del día de la expiación, y luego viene la Parashat Kedoshim. Santos seréis. Tú sé diferente. No tienes que ser igual al resto. Tú sé diferente. Ser diferente no es ser indiferente con los demás, porque yo soy mejor que el resto. Ser diferente, ser apartado, ser santo, en realidad es buscar el propio camino dentro del bien que nos han encomendado, ¿cierto?, nuestros padres o la Torá. Eso es, ¿cierto?, realmente ser diferente. Tú, escucha el consejo, atiende las palabras de tu padre, de tu madre,
Escucha lo que realmente quieren para tu bien. Porque te lo han dicho de corazón y realmente quieren que te vaya bien. Te han dicho aléjate de esto por algo. Llega un momento, tienes que pensarlo. Yom Kippur. ¿Cierto? Uno de los momentos que se viven en Yom Kippur es el Izgor, el recuerdo de los parientes, familiares, amigos fallecidos. Y a veces se recuerda el de los padres. Con cuánto bien me cuidaba, me favorecía, me dio consejos para mi bien. Se recuerda, ¿cierto? Realmente me aconsejó, me dijo lo bueno. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Me dijo, sé diferente. No me dijo de nuevo, sé diferente para que seas indiferente con los demás y te creas mejor que el resto. Si no, atiende tú, escucha el consejo. Sé diferente, aprende a escuchar, oír, aprender, entender y cambiar y moldear tu manera de vivir a lo que realmente te conviene y es bueno para ti. Porque esto es santidad, ¿cierto? Eso es ser diferente, apartado, santo. Vamos a dejar el tema ahí y vamos a volver después de describir algunos de los preceptos que menciona esta parasha. La Torah nos enseña un mandamiento y nos indica, por ejemplo, con el hecho de su casa. No entres en su casa sin ser invitado. A veces los padres también dicen, uy, no vayas donde no te invitan. Cuidado. No siempre uno es bienvenido en todo lugar. Esto lo aprendemos de cuando la Torah nos enseña que dos hijos del Cohen Gadol, Aarón, el sumo sacerdote, cuyos nombres eran Nadab y Abiú, parecieron haber cometido afrentas, ¿cierto?, contra aquel a quien servían en su propia casa. Se dieron, por así decirlo, como si fueran de la casa, pero en realidad no habían sido invitados para tener ese comportamiento en la casa de Dios. Ofrecieron un fuego extraño, un incienso, ¿cierto? En el momento equivocado, dicen algunos. E incluso iban en una condición indeseada, dicen otros. O podemos decir, entraron en un lugar santo sin estar en la condición de santo y sin ser invitados, por lo tanto. Porque eran invitados a hacer esos sacrificios y entrar en la casa del Eterno solo en ciertas condiciones. Eran totalmente bienvenidos y era su lugar. Pero si no cumplían con esas expectativas, no podían llegar a entrar en cualquier momento. Y así lo dice la Torá, no entrarán en cualquier momento en el lugar santo. Cualquiera de los pecados o faltas que puedan haber cometido ellos, cierto que haya sido o no de pena de muerte, los desviaron, ¿cierto?, de su papel. Y desviaron también la condición en la que estaban y por lo tanto la recepción que podían tener de parte del Eterno. Y sus muertes fueron severas advertencias, ¿cierto?, para el pueblo, para que realmente sus otros hijos, Eleazar y Tamar, fueran sobrios a la casa del Eterno, fueran realmente cuando era el momento indicado y como se les había dicho, y no de otra forma. A veces no somos invitados, ¿cierto?, a todos los lugares y a veces no podemos ir en cualquier condición. A los niños se les enseña esto, ¿no? No entres, no vayas a cualquier casa si no eres invitado. Quizás qué te puede pasar. Bueno, a los hijos de Aarón no estaban siendo invitados en ese momento o en esas condiciones y murieron. Inclusive en la casa de Dios. Yo no podría pensar, ¿y cuánto peor cosa me podría pasar si ni siquiera en la casa de Dios? Por eso a los niños siempre se les dice, no vayan a un lugar, ¿cierto?, de desconocidos. No hablen con desconocidos, no sean, protéjanse, ¿cierto? Porque realmente donde uno no es invitado no debe participar. Y uno, si es invitado, como se le enseña a los hijos, deben
participar de la manera adecuada, que siéntate bien, que come bien, que no hagas tanto ruido, compórtate. Si vas a ir a la casa de Dios, compórtate, dice la Torá. Así se le enseña a los hijos. Si vas a ir a la casa de alguien más, compórtese. Es una gran preocupación esto, y también lo es en la Torá. El sacrificio, ¿cierto?, de la Torá que nos habla en Yom Kippur aborda los pecados de los Kohanim, y a través de 2 machos cabríos, ¿cierto?, se tratan los pecados de toda la comunidad. Esto nos demuestra también que en el día de la expiación la intención era quitar los pecados de las personas. El Cohen, el sacerdote, el Aarón, o el arca, ¿cierto?, o el Mishkan, no son una fuente, por así decirlo, de pecado que había que limpiar, sino que el propósito era limpiar el pueblo, las personas. El propósito de Yom Kippur no era que quedara limpio el Kohen Gadol, era parte del procedimiento que estuviera ritualmente puro, pero el propósito era limpiar los pecados del pueblo. Así fue cierto que Yeshua en sí mismo, como el mismo sacerdote, no es la fuente del pecado, sino que nosotros somos la fuente del pecado, y Él obra, ¿cierto?, y actúa para nuestro perdón. Esto nos enseña, ¿cierto?, que nosotros debemos entender que a veces nosotros somos la fuente del problema. Cuando hay que pedir perdón, o hacer expiación o arreglar las cosas, uno nunca debe verse como que uno no fue en ninguna circunstancia parte del problema. O sea, si yo me quiero quedar fuera del problema o del pecado, bueno, sé un sacerdote y sé intachable. Pero en el día de la expiación, nosotros no ocupamos ese rol. Yo no soy el intachable, el que nunca comete un error, el que nunca ha mentido, el que nunca ha hecho nada malo. Yo debo reconocer mi error. Pongámonos también, ¿cierto? Porque estamos tocando el tema de los padres, los hijos, así también. Hay momentos que hay que reconocer los errores. Y a veces los más rebeldes no quieren reconocer que son una fuente de un error, que ellos son la fuente de algún error, o una equivocación, o una falta. A veces se hacen a un lado. Ojo con esto, porque a veces, y tomándome de lo que ayer hablaba nuestro hermano y el pastor Víctor, a veces no somos honestos, tan honestos con nuestros recuerdos. A veces, por ejemplo, a los padres se les juzga muy mal y muy feo con las cosas que hicieron. Y uno recuerda las cosas buenas a un hermano y el otro puras cosas malas. Entonces, como alguien está mintiendo, o los dos dicen la verdad, o en realidad qué pasó. Cada uno tenía una visión de cada acto. Pero uno tiene que ser sincero, ¿cierto? Y decir, bueno, tal vez yo cometí un error. ¿Por qué juzgo tan duramente a otros si yo soy la fuente del error también? Quizás si yo hubiese cambiado de X forma, no hubiesen pasado todas esas cosas. La vida no se trata de tener siempre remordimientos, pero sí si nos damos cuenta de que en alguna circunstancia, somos honestos, hemos sido la fuente del error, procuremos cambiar, ser diferentes. ¿Por qué voy a querer que esto se siga repitiendo? El día de mañana, a lo mejor yo soy hijo, el día de mañana seré padre, usted será madre, y tendremos que enfrentarnos a esto. Somos fuente del error también. Los padres también son fuente de un error. Es un día donde todos tenemos que reconocer y reconciliarnos y volver a la moral de Dios que nos plantea en su Torá. Nos enseña la Torá que sin confesión y sin arrepentimiento, los animales sacrificados serían solo, como decimos en Chile, un asado. Una barbacoa, una barbecue, como le llaman en otros lados. Sería solo una comida y ya los sacrificios, si no hay confesión, si no hay arrepentimiento. La expiación es a través de la sangre, pero no es lo único que quita el pecado, la sangre.
la confesión de pecados también es requerida para la expiación. Si no hay confesión, matar a un animal y derramar sangre es solo pura comida, que luego, ¿cierto?, asaré o que quemaré. Nada más que eso. Si no admitimos la culpa de nuestros errores. Si no podemos admitir nuestro error, no nos podemos arrepentir. Y cualquier sacrificio que se haga es inútil. ¿Te has visto a veces personas que han cometido errores, faltas, y después quieren solucionarlo haciendo algún sacrificio? Te compro esto, te regalo esto, te invito acá, te invito allá. Oye, no, mira, te llevo a este lugar a comer aquí y allá, pero no quieren admitir su error, no quieren confesar que han hecho algo malo, no quieren pedir perdón. Tratan, ¿cierto?, de hacer algún acto sacrificial, por así decirlo, para encubrir su error, pero en realidad, si no hay confesión, las cosas no se restauran, las cosas no cambian. Los hijos de Israel cometían pecados y cometieron pecados y pagaron también un, una consecuencia por haber hecho esto. Incluso, como enseña en la escritura, el hecho de sacrificar algo y derramar sangre sin haberse arrepentido es un pecado. No se puede derramar sangre inútilmente. Derramamos sangre sin arrepentirnos. Una falta, un pecado, ¿cierto? No puedo lastimar o hacer múltiples sacrificios si no quiero cambiar. Casi es visto como mantenerse y seguir en pecado, en el fondo. Uno debe ser limpiado de todo esto. La ofrenda que damos, ¿cierto?, al Eterno, se lleva al Mishkan, al tabernáculo, a su casa. No se ofrece en la propia casa. Hay personas, ¿cierto?, que hasta el día de hoy quizás tienen una idea, ¿no?, de que no comunitaria. El Yom Kippur es una idea comunitaria. Todo el pueblo debe presentarse ante el Eterno. Cada uno puede arrepentirse en su hogar, orar, hacer actos, pero somos un pueblo, una comunidad. Hay que ofrendar esto, ofrecer esto ante Dios y todos ante Él. La escritura no hace una distinción realmente, por ejemplo, entre, digamos, el que era levita, el que era de una tribu o de otra. Todos tenían que presentarse. Hay cosas que no podemos hacer en nuestra propia casa, donde nos sentimos seguros, tranquilos, nadie nos ve. Hay que exponer a veces las cosas delante de otros. Parte del proceso de la expiación es esa. Imagínense una nación donde todo está oculto. Todos sabemos que hay robo, maltrato, corrupción, a lo mejor mentiras, engaños. Y nadie quiere reconocerlo en público. Y todos se tapan sus cosas, pero acusan a los otros. Pero nadie públicamente dice, hemos fallado, hemos cometido un error, no se hacía esto acá, esto allá, nos equivocamos en esto. Y cada uno en la suya. Esto jamás trae restauración. Una nación necesita esto. Reconocer sus errores públicamente. Hemos fallado. Hemos hecho lo indebido. No hemos sido una sociedad que haya contribuido a esto o que ha fallado con esto otro. Por ejemplo, aquí en Chile se ha fallado con los niños. Hay casos terribles, ¿cierto?, en lo que fue el Sename, el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Casos terribles. Nunca se solucionó nada. Nadie nunca reconoció errores, faltas, problemas, y ahí queda todo. Hay jamás cierta restauración. De la Torá aprendemos que cuando hay errores tenemos que confesarlos
Y a veces los niños, ¿cierto? Los hijos, un buen lugar para hacerlo es con los padres. Con los padres que confesamos nuestro error, nuestra falta. Los hijos, los padres tienen que esforzarse en darle a los hijos, ¿cierto? La confianza suficiente, tranquilidad de que si ellos confiesan una falta, un error, no es que los van a lastimar, sino que les van a decir la verdad y la verdad libera. Y los hijos pueden ser abiertos y contar sus cosas con sus padres y decir, hice esto, no. Y los padres aconsejarlos, corregirlos y a veces si es necesario castigarlos. Pero tiene que haber esa confianza, ¿cierto? De padres a hijos. Eso tiene que ser un esfuerzo. Por eso es que cuando las autoridades que son los padres de una nación están en faltas morales con el resto de la sociedad, eso jamás sucede. Jamás se reconoce que hay errores por todos lados, que hay faltas, y todos acusan y disparan para todos lados dardos. La culpa es de todos están enojados con todos. Nadie reconoce nada. No hay reconciliación. Si queremos ser diferentes, tenemos que pensar diferente y actuar diferente. Nos enseña la Torá. Si queremos ser diferentes, tenemos que pensar diferente y actuar diferente. La sangre no es comida, dice la Torá. No, no es comida. No pienses otra cosa. La sangre no es comida. El mundo dirá, uy, qué exquisito esto con esto. No, la sangre no es comida, dice la Torá. Deberíamos cambiar nuestra manera de pensar y actuar si queremos ser diferentes y santos. Si queremos ser diferentes y santos, también hay leyes de pureza sexual, marital, en la cual ellos debían destacar o ser diferentes a sus vecinos. Hay gente que incluso hasta el día de hoy señala que podría haber relaciones entre niños y adultos. O incluso sostienen que son totalmente libres y cada persona es libre de escoger, comillas, su sexualidad. Que puede hacer cualquier tipo de cosa en este mundo. O sea, hoy día nadie podría juzgar a otro por cómo se declare. Pero hoy día es tan amplio por así decirlo, el rango de posibilidades que hay actos que son realmente insólitos, que están ocurriendo en este mundo y pasan. Y pasan más de lo que pensamos. A veces nosotros no las vemos porque no las muestran. Y hay un nivel de ocultamiento. Solo por mencionar algo, nosotros cuando navegamos en internet podemos ver cosas fuertes, a lo mejor, cosas que parecen rudas, difíciles, y los niños también están expuestos a eso. Pero ese es el internet que todos ven. Hay un internet que es más oculto y la gente tiene acceso. Y ahí la gente vende armas, drogas, a todo tipo de abusos. Y se puede ver y comprar y transar. Hay muchas cosas que pasan en este mundo que la mayoría no sabe, no ve. Es como se ve la punta del iceberg, pero en el mundo pasan muchísimas cosas. Si queremos ser diferentes, como nos enseña la Torá, tenemos que pensar diferente y comportarnos diferente. No puede ser que tomemos la decisión de ser igual que el mundo, que el resto, que pensar en que no, yo elijo todo. Soy totalmente libre para decidir cualquier tipo de cosa. La Torá dice, si quieres ser diferente, piensa diferente, compórtate diferente. Si quieres ser un pueblo santo. No puedes estar, ¿cierto?, relacionándote entre familias. De hecho, el día de hoy se sabe, esto es totalmente algo malo, maligno, incluso por un tema genético. Se traspasan muchísimas más enfermedades, ¿cierto?, entre las generaciones cuando se hace esto. Pero otras naciones lo hacían. Los hijos de Israel se les dijo que no lo hicieran. A los hijos de Israel se les dijo que no lo hicieran, no se comportaran de igual manera como el resto de las naciones. Por lo tanto, también nosotros tenemos que entenderlo. Si queremos ser diferentes, no hay que imitar todo lo que hagan los demás. Y hay cosas que no se debe hacer.
O sea, ¿qué clase de lealtad en realidad es lo que nos plantea la Torá en estos casos que ocurría? Donde los familiares estaban con las mujeres de sus familiares y viceversa. O sea, las mujeres con los hombres, parientes. Cosas muy desleales, ¿cierto? Y ocurrían muchas cosas y muchas faltas que pasaban. Esos comportamientos no son indicados para los hijos de Israel. Eso nos enseña la Torá y no podemos normalizar ese tipo de cosas. De hecho, hasta el día de hoy, ¿por qué le decía yo que hay muchas cosas ocultas en el mundo? Porque se trata de no normalizarlas. Hay gente que hace eso, que transa eso, sí, pero se trata de no normalizarlas dentro de la sociedad. Pero a la vez también hay grupos que están interesados en normalizar ciertas cosas dentro de la sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser firmes y decir, si soy diferente, quiero ser diferente. Y recuerden, ser diferentes no significa sencillamente que cada uno pueda seguir lo que quiera como camino de nuevo. Cuando nuestros padres nos decían, sé diferente, ¿qué nos decían? Escucha el consejo. Te dije esto otro. Hazme caso. Escucha lo que te decía, lo que te advertí, los valores que te di, la moral que te entregué. Y sigue ese camino. Tómalo para tu vida. Eso es ser diferente. Hoy día para el mundo a lo mejor ser diferente es que cada cual haga lo que quiera. Todos somos diferentes. La Torá nos dice, escucha, escucha hijo. ¿Qué comportamiento debes tener? ¿Cómo debes actuar en tu vida? Pensamientos que debes quitar de tu vida, etcétera. Las naciones cometen todo tipo de faltas, pecados, alardeando su libertad ante Dios. En realidad están pidiendo juicio para sí. Lo que hicieron y lo que pasó en Canaán fue esto. Mientras las naciones practicaban todas estas cosas prohibidas en la Torá, pedían juicio. Y llegó el momento donde el Eterno dijo, ok, si ustedes viven de esta manera en esta tierra, yo los sacaré y traeré gente que viva de otra manera en esta tierra. Si ustedes la perdieron, la desaprovecharon y se comportaban así, otro vendrá y comerá lo que ustedes plantaron. Por eso les dice a los hijos de Israel, no, sé diferente, no te comportes en pos de las mismas abominaciones que estos pueblos hacían. Y no pienses tampoco que en ti no hay error. Al contrario, sabe tú pues que realmente en ti hay falta. Y al menos una vez al año tienes que reconocerlo. Y toda la nación tiene que presentarse frente a mí y confesar que realmente ha cometido faltas y errores. Y así ha sido. Porque yo soy un buen padre que los escucho. Yo los perdonaré. Pero también los corregiré. Volvamos un poquito para ir cerrando el tema de la santidad. Kedushá significa ser distinto, separado de algo en un sentido también. Ya dijimos, ¿cierto? Escuchar, ¿cierto? Oír, poner atención al consejo, pero también ser distinto, separado es también alejarse de algo que está en un nivel inferior. Por así decirlo, es elevarnos un poco. De esta forma, venimos, ¿cierto?, en un ciclo de Parashat, donde se nos enseña que en Parashat Shemini se nos habla de que hay animales, alimentos y cosas que están prohibidas de comer. Luego en Tazria y Metzorah se nos enseña a separarnos de la impureza ritual, de la, ¿cierto?, Tumá. Parashat Hareimot se nos enseña a separarnos de las acciones de relaciones prohibidas. Y en Kedoshim, la Torá nos enseña a separarnos de los placeres excesivos, incluso de aquellos que están permitidos dentro de la letra de la Torá, porque estos también están por debajo de nosotros. Es decir, porque uno podría decir, claro, se nos habló de no hacer esto, no comer esto, no impurificarnos,
no tener relaciones prohibidas, y Kedoshim, uno dice, ah, santo serás. Ok, es lo que debo hacer. Pero en esa parashá está llena de cosas que no debemos hacer. De nuevo, ¿por qué? Porque se nos enseña a alejarnos de los placeres excesivos. Una persona podría pasar toda su vida, por ejemplo, comiendo y disfrutando de los placeres físicos. Ok, Parashat Shemini dice, no comerás esto. Pero luego podría yo dedicarme toda mi vida a comer. Toda mi vida dedicar a comer. Ok, no está prohibido esto, me dedico toda mi vida a comer. Lo que no está prohibido. Pero a lo mejor solo pienso en comida. Ser santo, o Kadosh, ¿cierto? O Kedoshim en plural, implica elevarnos, alejarnos también de cosas que son inferiores. Podríamos estar toda la vida comiendo y bebiendo. A lo mejor pensando en las cosas que dentro de la letra de la Torah no nos impurifican y hacer todo ese tipo de cosas siempre. ¿Qué cosas no tengo prohibidas? Ya, todo eso hago. O tal vez pensar, ¿cierto? En todo tipo de placeres o cosas que no me alejan de, entre comillas, de Dios, no son una falta, y todo lo que puedo llegar a hacer. Podríamos plantearnos así nuestra vida y después decir, pero si no han creído nada de la Torah, volvamos al papel de hijos. Los hijos podríamos decirle a nuestros hijos, no hagas esto, cuidado con esto. Y los hijos después, a lo mejor tienen cuidado con eso, pero hacen lo que quieren. Oye, cuidado, no vayas donde no te invitan, pero va de casa en casa. Llega poco y vuelve poco a su casa, su propia casa. Claro, a lo mejor el consejo era no vayas donde no te invitan, pero va a todos los lugares. Cuidado. A veces uno, dentro de la Torah, ¿cierto? Puede tener advertencias o cosas que no debe hacer. Y uno, como no transgrede, hago todo tipo de cosas. Cuidado. Alguien podría decir, pero ¿qué Torah ha transgredido? ¿Qué mandamiento? ¿Qué mitzvah? Pero este no es el ideal de la Torah. No es el ideal de la Torah como lo plantea la Parashat Kedoshim. ¿Cierto? Eso no es lo que está planteado para nosotros. Ahora también podríamos entender que no hay un solo tipo de Kedushá o de santidad para cada persona. Cada persona debe evaluar su propia naturaleza, temperamento, pensamientos, que los llevan a tener o a buscar ciertos tipos de placeres físicos o mentales quizá, donde genuinamente se deja llevar y son excesivos para él o para nosotros, para cada uno de nosotros. Cada cual tiene su propia, digamos, tendencia, su yetzer, ¿cierto? Su inclinación. Cada cual tiene una. Y cada cual debe evaluar, por tanto, cómo comportarse. Cuándo se deja llevar, cuándo cae en excesos. Cada uno de nosotros lo tiene que saber. Es por eso que la Parashá no proporciona instrucciones para convertirse, entre comillas, en alguien santo. En el fondo, no dice, tú para ser santo tienes que hacer esto, sino que da instrucciones generales. La Torá da instrucciones generales para alcanzar la santidad. Santos seréis. No dice, ¿cierto? Kadosh Ye, serás. No dice santos serás, dice santos Kedoshim Tihiyu, serán ustedes. Y luego enumera una serie de ordenanzas, ¿cierto? Que nos van a llevar hacia la santidad. Pero no dice santo serás tú, sino santos seréis. Porque cada cual debe buscar en qué se desvía su propio corazón. Cada cual, ¿cierto? Tiene un camino que recorrer para alcanzar la santidad y convertirse en alguien Kadosh, santo. La parashá no está dirigida por este motivo a una persona en particular, sino a la asamblea, a toda la asamblea de Israel. Volvamos al caso de los padres y los hijos. No hay un solo camino para todos los hijos. Uno no debería tratar de implantar el mismo camino
para alcanzar el éxito o la santidad o ser una buena persona a todos sus hijos. O sea, todos los hijos son diferentes. Ninguno, ¿cierto? Todos van a tomar un consejo de manera diferente. Uno no debería, por lo tanto, preocuparse de que si uno lo está haciendo igual que el otro o si lo hace tan bien como el otro. Cada cual tiene sus fortalezas y debilidades. Y los hijos tienen sus fortalezas y debilidades, no debemos compararlos. De tal forma de ponerles presión para que ellos sean unos buenos hijos y buenas personas. Cada cual tiene su propia inclinación. Y el Eterno lo sabe. Por eso dijo, santos serán todos ustedes, santos serán. Estas son las instrucciones. Conforme a cada corazón, oye esto y ve qué es lo que te pega más a ti. Y lo que no, tal vez algún momento sí. Ahora, ¿por qué la Torah quiere que nos abstengamos de ciertos placeres que en realidad están permitidos? O sea, de nuevo, la Torah nos prohíbe comer cierto tipo de cosas, pero la Torah querría que yo estuviera todos los días y pasara todos los días de lugar en lugar, recorriendo todo el mundo, comiendo aquí, gastando millones de pesos, juntándome con cientos de personas, a lo mejor en una titánica idea de querer comer todos los platos del mundo. La Torah no quiere de verdad eso, el Eterno quiere eso. Que vivamos así. ¿Por qué no quiere que nos abstengamos de cosas que en realidad no están prohibidas? Lo que está prohibida es la comida que no se puede comer, pero no el resto. Bueno, el Yetzer Hará, enseñan los sabios, que nos viene de una manera antinatural. Nos llega de la nada. La mala inclinación a la persona y las tentaciones nos vienen de la nada. No, nos vienen de la nada. Para nada es así. Cuando una persona llega y cae en algo, no vino de la nada. Generalmente cuando esto pasa había algo en el corazón de la persona. Había alguna inclinación, algún, comillas, placer por el cual se decantaba y a lo mejor ahora tuvo una oportunidad de mayor placer y se decantó aún más. La mala inclinación nos viene de la nada y nos dice peca en esto. Por ejemplo, el Yetzer Hará o la mala inclinación no viene a una persona consagrada que practica la Torá y de repente le pone un plato de cerdo ahí súper lindo al frente para que diga, sí, comeré esto. No es así. O sea, hay gente que nunca ha comido esto y no lo va a comer. Y por ejemplo, ayer, esto me recuerda, ayer tuve un día de trabajo, ¿cierto? Muy arduo. La verdad es que ni desayuné ni comí ni tuve rato libre hasta antes de acabar el Shabbat. Muy, muy presionado. Y bueno, la gente me vio ahí, estaban alegres, ¿cierto? Bueno, habían pagado hace poco. Salieron todos, pero bueno, tuve que seguir trabajando. Y bueno, después volví y me trajeron ahí un sándwich ahí de un restaurante. Después voy, ya después al final del día digo, bueno, voy a comer algo. Me trajeron algo y era de lomito. Un sándwich de lomito. De cerdo, ¿cierto? Bueno, tuve que devolverlo. Dije, no, Dalia nunca ha comido esto en la vida. Pero ¿cómo? Sácale eso por último. No se puede. Así que bueno, aún con todo a lo mejor el cansancio, hambre y todo, la presión. Hay que decir que no, hay cosas en el fondo que uno, es un ejemplo. Uno nunca va a ceder. Hay cosas que uno no va a ceder y punto. O sea, no es así. Pero hay otras que a lo mejor uno puede ceder. Y esas donde uno suele ceder no vienen de la nada. No viene de la nada. Es algo que generalmente uno busca, trata de hacer y está al filo de la ley, por así decirlo. Yo sé que debo y no debo hacerlo y estoy al filo, me suelo ir por ese camino. Trato de no hacer nada indebido, pero sé que estoy en un lugar indebido. Sé que estoy haciendo algo que no es tan debido. Eso es lo que nos hace caer a las personas. Así es que el Yetzer Hará, por así decirlo, esa inclinación nuestra, nos sumerge en cierto tipo de placeres permitidos dentro de la Torah, que poco a poco nos insensibilizan
para caer, ¿cierto? En aquellas situaciones. Y ese es el problema, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Por eso una persona, dice los sabios, que trata de santificarse tiene asegurada la asistencia divina. Pero también alguien que baja la guardia tiene asegurado de que esa inclinación suya le puede hacer caer. Como dice, el que esté el firme, mire que no caiga. Si uno se deja, entre comillas, estar, puede llegar a caer. Pero por otro lado, si alguien de verdad quiere seguir el camino de ser apartado, diferente, conforme al consejo de Dios, porque eso es ser diferente en la Torá, santo, conforme a su consejo, pues que permanezca en él. Y que no solamente busque qué puedo hacer que no está prohibido, sino que sea como un buen hijo, que dice, ¿qué puedo hacer para agradar a mis padres, a mi madre, a mi padre? ¿Qué puedo hacer para agradarles? ¿Qué puedo hacer yo que les traiga alegría? Me dijo toda la vida estudia. No, nunca quise estudiar. Traje de sazón a mis padres. Me dijeron toda la vida cásate con una buena mujer. Me casé a lo loco. Trae de sazón. Toda la vida le dije esto, otro. A lo mejor no hubo problema, se casó igual, no está prohibido casarse, no está prohibido tener hijos con alguien. Pero la Torá dice, no te cases con cualquier tipo de mujer. ¿Cierto? A los hijos de Israel les dijo, no se mezclen entre las naciones. O sea, por un lado, a lo mejor no es un delito no estudiar, no es un pecado. Nada que ver, o sea, está lejos de ser un pecado no estudiar. Pero sí pero si la falta de conocimiento le trae amargura después a los padres, es un problema. Claro, a lo mejor no hizo ninguna falta, pero no agradó a sus padres. Y de esto se trata la santidad. Sé diferente, sé distinto, sí. Escucha el consejo de tus padres, de tu madre, del Eterno que te da esas palabras. Pero también, sabes tú pues que puedes caer y la inclinación mala no viene de la nada. Se trabaja, a veces se aguanta, está ahí y uno cae. Por lo tanto, uno tiene que buscar otra forma de hacer las cosas. No buscar lo que está al filo para hacerlo. Busca lo que agrada al Padre. Este es mi hijo amado, dijo el Eterno, en quien tengo complacencia. En él me complazco porque hace mi voluntad. Y no hace lo que no me agrada, aunque no esté prohibido, no lo hace. Sino que hace lo que le agrada, ¿cierto?, al Padre. Así que busquemos esto. Busquemos agradar a nuestro Padre Celestial. Los hijos buscan agradar a sus padres también. A lo mejor nunca me dio nada bueno aquí y allá. No importa. Siempre se puede dar la vuelta a las cosas en la vida. Con voluntad. Seamos santos como el Eterno quiere que seamos santos. Como Él quiere. Como Él nos ha aconsejado. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.